Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Veo que la sala está llena y es muy agradable para nosotros que estéis todos aquí. Veo muchísimas caras conocidas. Tenemos hoy aquí a Inger Envist y me gustaría comentar, bueno, nos conocimos hace un mes en las jornadas de educación que nuestros compañeros de España Cívica organizaron en Madrid. Y Inger y yo pues simpatizamos y nos hicimos amigas pues casi al momento. Una de las cosas que nos hizo conectar pues fue nuestro espíritu de querer cambiar las cosas. Compartimos estos valores de que queremos dar la batalla cultural, no queremos quedarnos mirando mientras la educación se degrada. Entonces, cuando yo le propuse que viniera a dar esta conferencia a Catalunya Suma, Inger no se lo pensó ni un minuto. Fue directa y me dijo, sí, Paula, voy a ir y voy a dar vuestra conferencia. Entonces, como estamos en la sede de Catalunya Suma, quiero darle la palabra a Javier Mejino, el presidente, y un aplauso para él. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi agradecimiento a todos los asistentes hoy en este inicio de lo que va a ser nuestro ciclo de conferencias después de esta aparente vuelta a casi la normalidad, salvo las mascarillas que se ven ahora aquí presentes. Pues bueno, entendemos que estamos ya en unas circunstancias que vamos a intentar recobrar algo que es la libertad de poder hacer actos como este. Y tenemos el privilegio de hacer el primero para un tema que es absolutamente trascendental y vital en la operativa y en el interés que tiene Catalunya Suma, que es la lengua, los idiomas y la educación. Son dos factores clave sobre los que se sustenta el trabajo de Catalunya Suma, y qué mejor pues que tener a una persona como Inger Envist con nosotros aquí para hablar de ello y hacerlo de una manera absolutamente, pues entiendo que va a ser ejemplar y que vamos a salir todos satisfechísimos de esta conferencia que nos va a dar. Este primer acto, que va a tener continuidad, hay que comentar que está capitaneado por dos de las entidades que forman parte de Catalunya Suma. Tengo aquí a mi lado a Mariano Gomá, presidente del Foro España, que va a llevar el hilo conductor de la charla y de la conferencia, y por Convivencia Cívica Catalana, que cerrará el acto con la participación de Ángel Escolano, antes de que tengamos una invitación que nos hace con el patrocinio de Vino Placer, pues para tener una copa de vino español en la sala anexa y poder disfrutar pues de un rato de charla y de compartir pues nuestras experiencias y hablar entre todos de algo que nos apasiona, que es la defensa de la educación y la defensa del idioma, con la importancia que tiene, sobre todo para los catalanes, que sabemos perfectamente en qué situación estamos y cómo se aprovecha justamente el idioma pues para hacer política. Y justamente hemos querido dar comienzo a nuestro ciclo de conferencias con un tema trascendental como es este. Y yo, sin más dilación, agradecer vuestra participación aquí, vuestra presencia, agradecer a Mariano esta contribución que va a tener para hacer el hilo conductor y, sobre todo y por encima de todo, agradecer a Inger que esté aquí con nosotros y que participe y que nos dé esta clase soberana que nos va a hacer dentro de un rato. Muchas gracias y cedo la palabra a Mariano para que haga la presentación de nuestra conferenciante. Bueno, muchas gracias. A ver, bueno, para mí es un placer doble el poder estar aquí en la sede de Catalunya Suma, porque también es mi sede, porque yo también soy catalán y también soy de aquí y estoy sufriendo lo que sufrimos aquí. Esta es una primera satisfacción que hayan tenido la bondad de invitarme.
a que presente a mi segundo placer, que es Inger Enqvist, mujer a la que conozco en Suecia, donde comemos a menudo cuando estamos allí, y mujer que además, independientemente de lo que es lo que representa, porque esta mujer en estos momentos en el mundo está representando un poco el modelo de la pedagogía, está representando un poco la base de comunicación de la pedagogía. Y es muy importante que la tengamos aquí, con lo cual hay que reconocer que ella es una mujer muy generosa en este sentido, y Catalunya Suma, pues, y Paula sobre todo, ha tenido el bien de que acepte y que venga. Un tema simplemente técnico. Luego, porque yo no voy a hablar, va a hablar ella, porque es la que sabe, yo lo único que voy es a introducir o poner un poco de pellizco en la introducción. Lo que sí habíamos hablado es de que las personas que quieran hacer preguntas a lo largo de la intervención, creo que van a pasar unos papelitos. Lo digo porque luego en el debate, todos los que ya somos perros viejos en este tema, se convierte en algo que se enquista muchas veces, ¿no? Sin embargo, si las personas que quieran hacer cualquier tipo de pregunta las escriben, y yo intentaré hacer un poco una recogida de estas preguntas por temáticas o por temas, para poderle hacer la pregunta correspondiente a ella y que ella conteste un poco, intentemos a satisfacción de todos. Bien, y dicho esto, como presentación un poco de lo que es el tema, ¿no? El tema de la importancia de la lengua en la educación. En esto, la verdad es que somos verdaderamente un fracaso en este país. Llevamos mucho tiempo con leyes educativas que cada gobierno hace la suya, nunca se llega a consolidar ninguna, y los defectos siguen estando en todas partes. La importancia de la lengua, ella hablará, yo no soy quien para hablar, pero lo que es importante es que, independientemente en la lengua de educación, es que las lenguas en las que la gente que sale educada es capaz de comunicarse con los demás, es el futuro. Es el futuro profesional, es el futuro cultural, es el futuro intelectual. Y en estos momentos nosotros tenemos un déficit importantísimo. Importantísimo, y os diré por qué, y lo digo también por experiencia personal. En este país, cuando ahora se dice en los periódicos, y dicen, no, ahora la gente habla inglés. No, la gente no habla inglés. Hablan inglés los que han podido ir a colegios ingleses, o hablan inglés los que han tenido las posibilidades de que sus padres los envíen a Inglaterra, o los envíen a Irlanda, o los envíen así, como hace años me pasó a mí, pero no más. Y la prueba está en que, y dejadme que os lo diga, o sea, en estos momentos Inger y yo podíamos estar hablando en inglés perfectamente. ¿Por qué? Ella porque pertenece a un país que es Suecia, en donde todo el mundo habla inglés perfectamente, igual que el sueco, y yo he tenido la suerte en mi vida de que puedo hablarlo, ¿no? Pero eso podría transportarlo a la gente que tenemos aquí delante, a la gente, a la calle, al ciudadano, no. Entonces, ese es un fallo que tenemos que corregir de forma urgente, porque nos estamos aislando del mundo. Y eso que nosotros somos un país aventajado, porque somos el segundo idioma del mundo. Con lo cual, con el español e el inglés nosotros vamos a cualquier sitio del mundo. Y entonces, luego puede entrar el catalán. Me parece muy bien, si es que todavía es más rico. Pero el problema es que sepamos entendernos con la gente. Mirad, yo he tenido experiencias por cuestiones personales, por cuestiones familiares, de tener un niño español, catalán, español, y un niño alemán que con 7 años jugaban juntos y no se entendían, porque no se entendían,
pero jugaban juntos y bueno, y por signos y tal, los niños se entienden, se entendían y jugaban. 3 años después seguían entendiéndose y jugando. Y ahora que tienen 18, el alemán habla perfectamente inglés y el español sigue jugando y sigue diciendo "My name is Borja". Es decir, ese es el grave problema. Y el alemán no ha ido a colegios ingleses. Y el alemán es hijo de una familia normal, lo cual quiere decir que en el colegio ha aprendido inglés. Y con 18 años habla perfectamente inglés. Con su acento y lo que quieras, pero habla perfectamente inglés, y el español no. Entonces, algo estamos haciendo muy mal. Y eso que estamos haciendo muy mal es, primero, que nos estamos perdiendo en tonterías que no tienen nada que ver con la comunicación, tienen más que ver con el mirarse el ombligo y no mirar el ombligo de los demás, que es al final el que vamos a tener que acabar conviviendo. Y luego, por otra parte, tenemos una legislación que a los políticos no les interesa, y les interesa hacer lo suyo para adoctrinar a la gente en aquello que les interesa, pero sin embargo lo que estamos creando es una situación en la cual seguimos teniendo un aislamiento y una incomunicación tremenda en el mundo. Y si no la tenemos más es porque hablamos español, gracias a Dios. Pero si no corregimos esto, tenemos un grave problema pedagógico, pero además no es un problema pedagógico a los que estamos aquí, que ya somos calvos y tenemos gafas, tenemos ya canas y somos mayores. Para los niños, para los críos, para la gente que en un momento determinado un niño quiera estudiar microbiología aplicada con libros que no son más que en inglés y que no sea capaz de poder estudiar eso que a lo mejor le interesa precisamente porque no habla inglés. Por tanto, la importancia del idioma, ella supongo que desarrollará el tema, por supuesto, pero yo lo que quería era dar estos pequeños ejemplos, y por eso he dicho un pellizco, porque creo que debemos sentirnos todos un poco pellizcados de que seguimos, después de 20 o después de 30 años, seguimos sin hablar inglés. Y eso es verdaderamente una lástima. Y simplemente nada más que recibiré las pequeñas preguntas o grandes preguntas que se quieran hacer, y yo le paso la palabra a quien realmente la tiene, que es Inger, por favor. Muchas gracias, Mariano. Es un placer estar aquí. Y es un placer reconocer a personas de otros viajes, de otras circunstancias. Un gran placer. Yo sé que todos están esperando, bueno, que hable de la situación en Cataluña y de la política. Voy a hablar algo de eso al final de mi pequeña presentación, pero es que lo curioso con la situación aquí, tal como yo la veo, es que parece ser una discusión sobre la lengua, pero en realidad es una discusión sobre la política. Y entonces, ¿cómo combinar las dos cosas? Voy a hablar un poco de educación, de la importancia de la lengua, no qué lengua, de la lengua en educación para empezar. Después voy a hablar de un nuevo estudio sobre el bilingüismo castellano-inglés, un estudio que se acaba de publicar en Madrid, para pasar después a lo que pasa en Cataluña, y me voy a referir a un estudio que acaba de salir. Lo que sucede en Cataluña en educación toca a mis intereses de siempre, pero de una manera curiosa. Yo me intereso por lo científico en la educación, y veo que aquí no se respeta lo científico. Me interesa la idea, a propósito del posmodernismo, me interesa la idea de la verdad, y veo que el concepto de la verdad no se respeta siempre. Me interesa
la idea de la palabra impresa, los libros, la lectura y lo que ha sido la lectura y la palabra en la civilización occidental. Y veo que aquí también no siempre se respeta que lo impreso sea verdadero. Eso por un lado, esos son mis intereses ideológicos, si se quiere, teóricos. Lo otro es que cuando se mira lo que es una buena educación, vuelven una y otra vez 3 factores. Tener mucho vocabulario, tener mucho conocimiento y hacer un esfuerzo. Eso es de toda la vida. Siempre se ha hablado de esto. Pero voy a volver a esos 3 factores para intentar hablar de la lengua inglés-castellano y después castellano-catalán. Para empezar y para quizá complicar un poco la discusión, quiero hablar de un estudio que ha sido muy importante para que entendamos lo que es el desarrollo de un niño. Y son 2 investigadores estadounidenses que se llaman Hart y Risley, que llenos de entusiasmo para ayudar a las personas que no se habían desarrollado tanto en los Estados Unidos y la lucha civil, que se llamaba Civil Rights, hicieron un estudio sobre cómo se desarrolla la lengua entre los bebés de 6 meses hasta los niños de 3 años. Así que durante 2 años y medio, una vez cada mes, fueron a grabar la comunicación entre padres y niños en sus casas. Esto es un trabajo tan enorme que nadie ha hecho nada similar. Y después pasaron años a mirar y se dieron cuenta de algo muy importante, que los demás sabemos de manera general, pero no de manera profunda. Y es que tenían 3 grupos, hijos de personas que vivían de subvenciones sociales, hijos de padres de clase obrera, e hijos de universitarios. Y a los 3 años, los hijos de las familias que vivían de subvenciones tenían un vocabulario de 243 palabras. Y los hijos de los universitarios tenían en promedio o el que más, tenía un vocabulario de 1.644 palabras, 6 o 7 veces más. ¿Qué significa eso? Significa que unos niños tienen como una superficie para captar lo que se dice, una superficie muy reducida. Y otros niños tienen una superficie mucho más amplia para entender, captar lo que se dice. Es decir, que ya a los 3 años hay una diferencia enorme. Y estamos hablando ahora, claro, de la lengua de la familia. Para explicar esto, los investigadores también escucharon lo que habían dicho los padres en las cintas y se dieron cuenta de que los padres que vivían de subvenciones habían hablado mucho menos. Y calcularon que, y entonces utilizan la edad de 4 años porque es cuando entran los niños normalmente en el nivel preescolar. Que los niños que vivían de subvenciones podrían haber oído 14 o 15 millones de palabras y los niños de padres universitarios podrían haber oído 45 millones de palabras. Y claro, lo que oyen los niños es el material con el que construyen su propio vocabulario. ¿Por qué digo todo esto? Que puede parecer un poco lejano para el que escucha.
Claro, el niño necesita lengua para construir su vocabulario y necesita que alguien le dé un lenguaje rico. Y número uno, los primeros son los padres que echan las bases de lo que va a ser el lenguaje del niño. Pero la segunda posibilidad es la escuela. Y ahí estamos con la posibilidad para los niños que no han recibido tanto apoyo lingüístico en su casa, es que les toque un profesor, una profesora con un lenguaje muy rico. No van a llegar al mismo nivel que los demás niños, pero van a acercarse por lo menos. Y tienen prisa. Ha pasado tanto tiempo en su vida y empiezan ya mal a los 3 años, antes de entrar a la escuela. Pero si la escuela no les da un profesor, una maestra inteligente, intelectual y con un buen lenguaje, no van a acercarse nunca a los demás niños. Así que cuando hablamos de lo democrático o de lo que es justo, o lo que es equitativo, eso de dar buenos maestros es lo fundamental. Y un sistema educativo que no da prioridad a la calidad de los maestros no está tratando bien a los pequeños, a los niños de su sociedad. Después de elegir bien a los maestros, la cuestión es qué pedagogía utilizar. Si se utiliza una pedagogía que da mucha libertad a los niños para correr, para hacer un poco cualquier cosa, se pierde otra posibilidad para los niños que tienen un vocabulario restringido. Necesitan una pedagogía sistemática, pensada, no aburrida por ser sistemática, pero estos profesores inteligentes que les vamos a dar a los niños van también a elaborar un currículo y lo van a llevar a cabo. Es la segunda posibilidad para los niños que tienen poco vocabulario, y si se deja de lado esas dos posibilidades, es que nunca van a tener un buen resultado, es poco probable. Y además de esto, hay ahora otra cosa perversa, que son los móviles. Si además el niño con poco vocabulario está jugando, quizá en las clases, pero por lo menos en su tiempo libre, y desperdicia la posibilidad de añadir a su vocabulario, a sus conocimientos, ya no. Lo que hemos visto ahora es que hay un nuevo analfabetismo. Y es que la gente sabe deletrear una palabra, pero si no saben lo que significa, no entienden realmente. Es lo que llamamos la comprensión lectora. Y allí hay un problema, porque para tener una buena comprensión lectora, tienes que haber aprendido muchas materias. Algo aprendes en tu casa, algo aprendes en la calle, pero lo que hace la escuela es añadir lo que no se aprende por casualidad en la calle o en la casa. Y estamos de vuelta al buen profesor. El buen profesor, enseñando de manera interesante, les da conocimiento y les da vocabulario a los niños y hacen que se interesen por la lectura. Es que no se puede exagerar la importancia de lo que se hace en la escuela. Dos palabras para decirlo, que en mi universidad se hizo un pequeño estudio por parte de una estudiante aquí en España para mirar el conocimiento de vocabulario de personas con las que ella tenía contacto, porque hacía de guía turístico. Y así que preguntó a cocineros y a abogados que estaban conectados con el hotel en el que ella trabajaba. Y pudo ver que los cocineros
manejaban bien las palabras concretas, pero desconocían las palabras abstractas. Y unas palabras tan frecuentes como, y lo escribí, condición, acordar, negociar. Tampoco tenían muy claro la palabra simultáneamente, que es demasiado larga. Y tampoco a pesar de qué. Entonces, podemos pensar cuál es el resultado democrático si una parte de los votantes no entienden lo que es una conversación política normal. Tenemos un gran problema democrático, además de todo lo que acabo de decir. Esto no es solamente una cosa de España. Durante este año de la pandemia se ha publicado en los Estados Unidos un libro escrito por un veterano en educación que se llama E.D. Hirsch. Y el libro se llama Cómo educar a un ciudadano. Y se interesa por la escuela, por la enseñanza primaria y sobre todo en escuelas con una gran mezcla de alumnos de diferentes situaciones culturales. Lo que dice es que para entender necesitas vocabulario, conocimientos, con esfuerzo. Mira, gran sorpresa. Pero porque dice que una clase tiene que funcionar como una comunidad lingüística. Lingüística en el sentido de que los niños deben aprender en las clases anteriores el vocabulario que necesitan para entender lo nuevo. Necesitan aprender el contenido de las clases en las diferentes materias para poder continuar. Así forman una comunidad. Pero para que sea una comunidad necesitan un currículo que sea lo más equilibrado, interesante, eficaz posible. Porque en los Estados Unidos, como sabrán, cada estado de la federación tiene su propio currículo. Es decir, que si el niño va de un estado a otro estado, no es seguro que haya aprendido lo mismo. Además, se aplica mucho una pedagogía de mucha libertad. Y entonces, quizá un niño en el 5º año no haya aprendido en el 3º o en el 4º lo que necesita. Lo cual es despilfarro, y lo que dice a las claras Hirsch es que les estamos haciendo realmente algo inaceptable a los niños al no mantener un buen currículo y equilibrado y común. Hirsch dice que siempre hay entonces discusiones sobre quién decide lo que debe estar en el currículo. Y dice que esto es una cuestión cultural y en parte política, porque no hay una respuesta científica sobre lo que debe estar o no estar. Pero lo mismo, lo que él dice con insistencia es que lo democrático es enseñar bien a todos, según un currículo bien pensado y con buenos profesores. Eso de dejar libertad a los niños para que hagan un poco lo que quieran, eso es falsamente democrático. Eso es dejarlos a la deriva, y si pasan muchos años, ese tiempo no se va a poder recuperar. Lo que dice Hirsch también es que nos recuerda cómo funciona la lengua, que cuando hablamos a alguien, en realidad tenemos una teoría sobre qué es lo que va a entender esa persona. Si hablamos a un niño, no hablamos de la misma manera que a otra persona de nuestra edad, porque pensamos que el niño no sabrá esto, no sabrá lo otro, simplificamos un poco el vocabulario, y lo mismo con un extranjero que obviamente no entiende muy bien. Eso en inglés se llama a theory of mind. Así que adivinamos lo que sabe el otro. Pero precisamente una sociedad, una cultura, es un mundo en que podemos suponer que el otro sabe lo que sé yo.
no voy a explicar dónde está cierta ciudad española, porque supongo que esto lo saben un español. Y así y así continuar. Así que se supone que la escuela da una base y que todos después pueden contar con que los demás saben eso. Eso es lo cultural, eso es lo que él llama una comunidad lingüística y de conocimiento, porque no se puede separar, porque llegamos a saber el vocabulario que hemos aprendido en conexión con los conocimientos. Esto no son dos cosas diferentes, es una misma cosa. Para terminar este apartado y antes del bilingüismo, quisiera decir que cuando se dice más vocabulario, más conocimientos, siempre hay alguien que piensa que más no es siempre mejor, que el conocimiento tiene que estar bien organizado. Y quisiera mencionar una manera de explicar aquello que ha hecho un colega en Suecia, y es que cuando se habla de un conocimiento superficial, esto se puede explicar como saber unas pocas cosas en un campo. Y tener un conocimiento superficial, pero algo mejor, eso es como saber más cosas, es cuantitativo. Pero el saber de manera más profunda es saber datos importantes. Es lo primero, no cualquier dato, datos importantes. Y finalmente, el mejor conocimiento son datos importantes, y quizá muchos, pero bien organizados. Muchos datos importantes, bien organizados. Eso es un conocimiento, es algo que podemos aprovechar. Y eso es lo que nos da un buen profesor, en el mejor de los casos. Eso es la diferencia entre un niño buscando por su cuenta en Internet una información y un profesor. Y repito, que toma datos importantes y los organiza. Y, por ejemplo, el niño después debe saber cuál es la regla y cuál es el ejemplo, cuál es lo frecuente, cuál es la excepción. Y todo esto es la importancia de la lengua y cómo se aprende y la importancia del profesor. Dejo esto, porque cuando se habla de bilingüismo castellano-inglés, en parte la sociedad adulta está jugando con el tiempo y el esfuerzo que se dedica a aprender vocabulario y conocimiento en la propia lengua. Y se puede decir que es tan importante saber el inglés que podemos tener tener menos horas, por ejemplo, de español o de la materia que sea. Se considera muy importante. Y se presentó hace unas pocas semanas en Madrid un estudio sobre el bilingüismo en la Comunidad de Madrid, que es la comunidad que más cifras tiene y más bilingüismo tiene, y además son cifras de PISA. Lo que dice José Manuel Lacasa es que, primero, que es casi imposible decir lo que es una enseñanza bilingüe, que puede ser 1 hora de inglés más por semana, y lo llaman bilingüe. Puede ser dar educación física en inglés, y lo llaman bilingüe. Así que el bilingüe en realidad es cualquier cosa. Para saber bien lo que es, uno tiene que saber un programa de cuántos años, en cuántas materias, con profesores de qué tipo de formación. Hay algunos profesores que son autóctonos o cómo es todo esto. Y dice él que no hay estadísticas que digan a las claras de qué bilingüismo estamos hablando. Lo que a él le interesa es que si influye ese bilingüismo que tienen en el conocimiento general de los alumnos. Y para eso utiliza PISA, que tiene comprensión lectora, matemáticas y ciencias naturales. Y su resultado es quizá un poco sorprendente,
porque algunas personas piensan que un bilingüe es más astuto, más inteligente, se despierta más. No encontró ninguna diferencia, ni buena ni mala, pero nos advierte que, bueno, ¿qué entendemos por bilingüismo? Hay también otro aspecto, tampoco ni mejoró ni empeoró su castellano. Es curioso, porque una parte de las clases se han dedicado a otra cosa. Él nos investigó el nivel de inglés. Normalmente el nivel de inglés debería haber subido algo. Posiblemente subió, pero es curioso. Eso quiere decir que en los programas, desde un punto de vista lingüístico, un programa bilingüe, trilingüe, lo que sea, puede ser muy diferente y el resultado en el alumno puede ser muy diferente. Es muy difícil decir con certidumbre cuál es el resultado. Un comentario sobre lo que se ve aquí, que es el trilingüismo con el método de la inmersión, que tienen algunas comunidades o lo han intentado. Esto es realmente jugar con la educación de los niños, porque existe y funciona bien, pero en ciertas condiciones. Si hay una familia de alto nivel cultural, si hay padres que realmente se preocupan mucho por sus hijos para apoyarlos, si hay un buen programa en el colegio, si hay profesores con una formación muy sólida en lengua, si hay más clases de las normales y si hay posibilidad de recuperación si un niño está enfermo 2 semanas. Si todo esto se da, podemos hablar de una educación quizá de élite y puede funcionar. Pero si ponemos a un niño que no dispone de esa ayuda y le ponemos en situación de inmersión en diferentes lenguas, corremos el riesgo de que haya confusión y que deje el estudio. Hay un ejemplo muy conocido que es del pequeño país Luxemburgo, que si hay unos trabajadores que han venido para ganarse la vida, por ejemplo de Portugal, y a los 4 años les ponen en un kindergarten para estudiar la lengua de Luxemburgo, que es un tipo de alemán, y a los 6 o 7 años empieza el colegio y allí se encuentra con el alemán normal y corriente, y en la ESO se encuentra con el francés. El resultado es que el fracaso escolar funciona para los que ya hablan varias de estas lenguas en su casa y que tienen un apoyo desde la casa, pero para los demás alumnos no es lo mejor para ellos. Hay que mirar cada situación, cada factor puede cambiar el elemento, pero hay que pensar también en el factor aquí, podemos decir, cultural o social. Y ahora la inmersión lingüística en Cataluña, como sabrán todos ustedes, se publicó un estudio hace 2 años que tiene mucho que ver con lo que están haciendo aquí, de Jorge Calero y Álvaro Choy, 2019. Y han mirado también con datos de PISA cómo les va a los alumnos que hablan castellano en su casa y a los que hablan catalán en su casa. Y han hecho 2 tipos de estudio. Uno es por materia, y otra vez las 3 materias en PISA es comprensión lectora, matemáticas y ciencias naturales. El primer resultado es que en matemáticas no importa tanto, porque los alumnos en general no estudian matemática en su casa, así que no han oído otra cosa que la matemática en catalán.
y parece que no influye tanto en esa materia, pero sí influye en comprensión lectora y en ciencias naturales, donde hay más lengua. Es normal, es normal. Después mira la situación social del niño y con mucha estadística llegan al resultado de que es negativo para los alumnos de habla castellana y sobre todo en combinación con una situación cultural o social o económica o una situación económica en la casa no muy buena. Y que los más perjudicados, y esto lo saben todos ustedes, los más perjudicados son los alumnos varones de clase obrera y que hablan castellano en su casa. Y lo que se puede decir, que tienen un 10% de menos buenos los resultados que deberían tener estadísticamente. Es decir, que se puede basarse en ese estudio para decir que perjudica a un grupo que normalmente en los proyectos educativos se quiere ayudar. Y se llama democrático ayudar precisamente a ese grupo. Y lo que hace el programa de inmersión es perjudicar a ese grupo. Es un estudio, como dije, seguramente muy conocido. Quiero mencionar algo, un pequeño estudio que hice yo con la ayuda de libros que me facilitó uno de los presentes. Miré los libros de literatura catalana para el bachillerato en Baleares, que es prácticamente como en Cataluña. Y hice las observaciones que han hecho muchos otros, que es que primero hay un libro de literatura catalana, pero no hay ningún libro similar de literatura castellana. Así que la primera observación es la proporción que es de interés que se da a la literatura catalana y a la literatura castellana. Que también observé es que hay en el margen unas pequeñas listas de vez en cuando con observaciones de lo que pasa en la literatura francesa, italiana y castellana al mismo tiempo, en la misma época. Es decir, se coloca de manera consecuente al castellano al nivel de una lengua extranjera, una cultura extranjera, siempre. Se utilizan elementos emocionales, como decir nosotros, siempre refiriéndose a lo catalán. Todos han oído esto, pero se repite otra vez, siempre. Después hay las fotos, representan dos cosas, o representan paisajes de Cataluña o de las Islas Baleares, lo cual es bastante curioso, porque en un libro de literatura no es obvio que se necesiten fotos de paisajes. Así que yo lo veo como un elemento emocional. También hay fotos de autores medievales catalanes, para mí absolutamente desconocidos y yo supongo para muchos otros también, mientras que falta lo castellano. Así que lo interesante no es lo que se dice negativamente sobre lo castellano, sino es la ausencia, la pura ausencia. Por eso, hablando de lo que debería ser la educación, yo veo que esto no merece la palabra de educación en el sentido normal, porque no se basa en lo real, es que se enseña algo que no se basa en lo científico, que no se basa en lo que deberían saber el alumno. Hay una relativización y una palabra que me llegó muchas veces a la mente
fue lo del posmodernismo. Es que eso está flotando, pues se puede decir cualquier cosa, eso se disuelve. Finalmente, este libro nuevo de Teresa Ginés sobre el papel de la escuela en el auge del nacionalismo en Cataluña, que acaba de salir y que se va a presentar en otra ocasión. Solamente quisiera mencionar que aquí vuelven los mismos factores que se han notado o observado en otras investigaciones. Ella se interesa por la primaria, mira libros de diferentes editoriales y llega a la conclusión de que sí hay contraverdades o mentiras, si se quiere, algunas y fuertes, pero eso casi es lo de menos. Después hay expresiones no apropiadas y lo más típico es insinuar que Cataluña es un país. Después hay lo más importante es lo que no se enseña. Hablar de pintores y no mencionar pintores españoles o de Velázquez y compañía no tiene nada que ver allí. Así que es simple no mencionar de una manera muy, muy obvia. Hablar de monumentos históricos y no mencionar nada fuera de Cataluña. Viene en su lista de ejemplos lo que hemos visto muchos, es cuando se habla del libro del río Ebro, que obviamente se habla del río Ebro, se dice siempre que tiene sus fuentes fuera de Cataluña, para no mencionar nada fuera. Y menciona también el uso para evitar España, la palabra España, hablar de la península, como si fuera un concepto geográfico y no político. Y hasta ha observado que se evitan los nombres de lugares que contienen una ñ, para no poner una letra que se supone que es española. Es curioso porque una manera de explicar lo que ella explica es que ese libro, ese currículo, fomenta la ignorancia. Estas son cosas que deberían saber los alumnos, pero adrede no se les enseña lo que se les debería enseñar. Es la ausencia, hay como un hueco en el medio del libro. Así que dice lo mismo y podríamos resumir diciendo que ella dice que continúa las tendencias que se han observado en otras investigaciones y que esto sigue siendo así y que no hay otra palabra que adoctrinamiento. Y también lo visual, que se muestra el mapa de Cataluña como si está flotando en el aire, porque no está vinculado a ningún otro país, por ningún lado. Es muy fuerte ese método visual. Y entonces voy a terminar con un sentimiento de pena cuando veo esos libros en Cataluña, porque si yo me dedico a la educación, intento decir cómo se puede mejorar la educación, qué es lo importante en la educación, y veo que esto no es la meta de lo que se hace aquí, no es la educación de los alumnos, no es que lleguen a un alto nivel intelectual, no es abrir el mundo a los alumnos, sino es otra cosa. Y es algo que decide otras personas. Y esa decisión no se deja a los alumnos y tampoco a los padres, como saben todos ustedes. Así que es una pena política, es una pena cultural, es una pena educativa, es una pena como profesora. Y yo me pregunto cómo me sentiría si yo tuviera que enseñar un currículo de este tipo. Realmente
realmente esto se fuerza al alumno, se fuerza a los padres y se fuerza a los profesores que tienen conciencia de representar lo científico, lo general. Es muy problemático. Bueno, me quedo aquí y a ver si hay preguntas. Bueno, yo a ver si hay alguna pregunta. Claro, yo creo que has dejado a la gente tan absolutamente atónita con tu disertación que la gente a lo mejor hasta no se sabe qué preguntar. Entonces, yo voy a abrir un poco el fuego con alguna consideración que es pregunta. Es decir, ¿tú crees que debería haber un sistema educativo general en España? Es decir, como una ley marco básica que fuera la que marcara la pauta, que luego las comunidades autónomas y las diferentes riquezas lingüísticas que tenemos en España podrían desarrollar o podrían aplicar a su manera o lo que fuera, pero ¿tú crees que debería haber una ley básica? Esta es una cuestión. Segundo, ¿cómo podemos dejar de engañarnos a nosotros mismos? Porque has dicho cosas que realmente son increíbles, ¿no? Cuando decimos escuela bilingüe, puñetas, de escuela bilingüe nada. O sea, los niños que dicen, no, lo llevo a una escuela bilingüe, si intentas hablar con ellos en inglés, no hablan inglés. Entonces, ¿qué es eso de la escuela bilingüe? ¿Que les den una hora más de inglés? Entonces, ¿qué les enseñarán? Es decir, les enseñarán a preguntarse quiénes son los papás y ya está, pero nada más. Estos chicos no pueden desarrollarse en inglés, no pueden hablar en inglés, no pueden entenderse en inglés en una conversación normal. Entonces, eso del bilingüismo, ¿cómo deberíamos modificarlo? Y luego, una que viene un poco con el sistema educativo general. No se trata de que cambiemos la ley autonómica ni la composición constitucional de nuestro país, pero hay unos mecanismos que se llaman los sistemas de control del Estado sobre lo que está pasando en las comunidades autónomas, que existe. Ese es un mecanismo que existe y que no se utiliza, porque se ha silenciado voluntariamente, se ha silenciado el papel de las personas que era el alto comisionado que tendría que estar mirando qué es lo que está pasando en las comunidades autónomas y denunciando en su caso al gobierno central lo que está pasando. No se trata, por tanto, de cambiar el modelo, se trataría de ver si tú crees que debería implementarse y sobre todo hacer eficaz ese control sobre la educación en los diferentes pueblos de España. Sí. Ya pasamos de lo general a lo que son, bueno, lo que son mis conclusiones, mi actitud frente a los problemas españoles. Sí, yo creo que debería haber un currículo general para toda España y después se puede tener una parte que se pueda añadir. Yo creo que los españoles van a tener que tener una discusión a fondo sobre el valor del bachillerato, por ejemplo, porque un bachillerato en Cataluña es algo muy diferente de un bachillerato en otra parte de España. Yo creo que esto ya lo hacen los empresarios, que saben que si se necesita escribir o mandar comunicaciones a los clientes, la persona tiene que saber ortografía o otra cosa. Es que son diferentes. Pero claro, estamos de vuelta en que esto no es una pregunta práctica, es una pregunta política. Es lo que quieren algunos, que haya diferencias. Y lo que quieren también, supongo, es que haya conflicto alrededor de eso. Es que no se puede ganar. Es que no es una pregunta normal, esa pregunta, pero
pero sí creo que a largo plazo debería haber un currículo, o el 80% del currículo en común. ¿Cómo enseñar el inglés? Número uno es formar a los profesores. Y después imponer, eso no es popular, pero imponer reválidas de inglés. Porque si hay una reválida de inglés, todo el mundo tiene que estudiar más para prepararse para la reválida y aprenderán, aunque el profesor no sea un genio en inglés. Así que es un método un poco bruto, pero da resultados. Así que se puede hacer y tampoco cuesta tanto. Y hay material en inglés, bueno, por todas partes, así que no es por falta de material, es por falta de voluntad de conseguir resultados. Lo del control y de los inspectores sí se puede hacer, pero yo empezaría con la otra parte, con las reformas. Primero las reformas y la mejora de la calidad y después intensificar la inspección quizá. Muy bien, bueno, tengo ahí un montón de preguntas que además hay un abanico importante, por tanto me es bastante complicado hay una pregunta que es simple y creo que puedes perfectamente contestar, que dice que en los países nórdicos el nivel de inglés es muy correcto, es muy aceptable, y yo diría que no es bastante aceptable, yo diría que es perfecto, pero dice, si en el caso el estudiante pierde vocabulario en su lengua propia, es decir, en sueco, al tener esto en inglés, esa es una pregunta que te hacen, ¿no? Sí. Y puedo contestar que bueno, entre profesores por lo menos es algo generalmente aceptado, que el nivel sí es muy bueno, pero no por la escuela, sino utilizan tanto el internet, escuchan tanto inglés y casi ningún material se traduce al sueco, es decir, que oyen y leen inglés en su tiempo de ocio y escuchan canciones y hay juegos, así que son muy buenos, pero en parte viene de fuera de la escuela. Lo que añade la escuela es la capacidad de escribir con más corrección, y los profesores quisiéramos que escribieran con más corrección todavía. Así que el inglés hablado es muy bueno, pero el inglés escrito no es siempre tan bueno. Eso permíteme que te diga lo que mi opinión y mi experiencia, ¿no? Muy cortito. Es que es un error que hemos cometido en España y seguimos cometiéndolo, y es de que en los países nórdicos la televisión es por subtítulos, no se traduce. Por tanto, en la televisión se oye en inglés, con subtítulos en sueco, en finés o en noruego o en danés, ¿no? Entonces, quiere decir que los niños están viendo a Tom y Jerry y están viendo todos los dibujos animados y luego las películas y las series. Todo esto lo están oyendo en inglés. Y es muy curioso porque a mí me hace mucha gracia cuando hablo con daneses o con suecos en inglés que hablan con acento americano. Y es que, claro, cazan el acento de las películas americanas, ¿no? Es decir, pero eso, y ves, yo yo creo que es muy esclarecedor el que el inglés lo aprenden en la calle. En el colegio les enseñan a dominarlo, pero aprenderlo lo aprenden en la calle, en la televisión, en todo lo que ven alrededor. Eso me parece que es muy importante para nosotros, ¿no? Por tanto, es posible que tuviéramos que tomar medidas en este sentido. Bien, aquí hay varias cuestiones que a mí me parece una interesante, que si crees que la comunicación que existe en España entre las familias y los colegios es suficientemente buena o no. Sí, no, yo creo que sí, que en general, si el colegio va bien, no se necesita tanta colaboración. La colaboración de los padres con la educación se hace en casa. Es hablar con los niños o los hijos sobre lo que ha pasado en el colegio, que has aprendido hoy. En mi tiempo se aprendía de otra manera.
te interesa y en física, que te dijeron hoy, y en historia o lo que sea. Es hablar, interesarse por lo que hace el hijo y por cómo le va, etc. Eso es lo importante, se hace en la casa. Y lo demás es que el niño se vaya a la cama a la hora de vida, que coma algo antes de irse al colegio, y que haga un poco de deporte, que esté al aire libre. Eso, lo importante de la familia es que funcione como familia. Y algo que no va a gustar nada es que lo más importante que pueden hacer los padres es no divorciarse. No gusta nada, pero eso es lo más importante. Hay algunas, claro, hay alguien que pide opinión sobre cómo se puede resolver el tema de la educación en catalán y en inglés en Cataluña si en casa la familia habla en catalán, solo en catalán. Claro, estos niños no pueden tener esa exteriorización del segundo idioma en casa, porque en casa todo el mundo habla solo catalán. Sí. Bien, esta es otra de las preguntas de qué opinas ante esto. Y ante eso, dejarme que antes de que diga lo cosa. El otro día estaba en una reunión de personas que están muy metidos en el mundo de la política, no en la política independentista, sino en la otra, ¿no? En la normal. Y estaban diciendo de que todo este proceso, aquí tenemos personas que saben mucho más que nosotros, que todo este proceso de la inmersión lingüística en Cataluña está saliendo el tiro por la culata. En estos momentos hay 500.000 de personas que habla menos, que no habla catalán, que antes lo podía hablar, porque está creando una acción-reacción, y la gente se está refugiando en el español, que es lo que sabe que le va a transportar fuera. Es decir, y se hablaba de eso. Yo no lo sé, pero no sé, simplemente para contestar la pregunta de si en una familia solo se habla catalán, ¿cómo es posible que los niños puedan ser bilingües o que puedan aprender otra lengua si resulta que en su casa solo están metidos en una lengua, ¿no? Y luego ya la enlazo con la otra para no alargarse mucho. Es, en este caso y en otros, ¿qué papel tendrían que tener los políticos en la ley de educación? Antes hemos hablado de una ley básica de educación. ¿Qué papel tendrían que tener los políticos y la política cuando pasan cosas como esta, ¿no? Primero, lo fundamental no es que los padres hablen inglés, sino que se interesan por los estudios del hijo. Y que normalmente una escuela ofrece lo que necesita el niño para aprender. Eso es estamos de vuelta a los buenos profesores, a un buen currículo, y si la escuela tiene un buen programa, el alumno ya ha recibido, cuando llega a casa lo que pueda absorber ese día. Así que un buen colegio le da al niño lo que necesita. Si necesita más inglés, o si los padres tienen más ambición por su hijo, pueden ir añadiendo unas clases extra, un viaje durante las vacaciones, ver televisión en inglés con él, pero depende del proyecto de la familia. Algunas familias prefieren que el hijo hable inglés, otros quieren que se dedique a la vela, otros que haga otra cosa. Es que una familia tiene un proyecto, le interesa a la familia ciertas cosas y otras no. Y si tienen como obsesión que hable buen inglés, bueno, entonces tendrán que ofrecerle un viaje a un país anglófono. Es que las familias son diferentes. Pero la pedagogía de la familia... ¿Sí? Es decir, que tú yo entiendo que hay una gran responsabilidad en la familia. Lo hay. En el colegio tiene que ser el instrumento para que estos niños pongan en orden sus piezas, pero las piezas se las tiene que plantear la familia, ¿no? Y la familia... Está claro, eso me lleva a no me lo sé de memoria, alguien de aquí seguramente lo sabrá, porque ha corrido por internet, ¿no? Una frase
que ha dicho el famosísimo Clint Eastwood, ¿no? Que dijo que estamos hablando de que le tenemos que cuidar para dejarle un planeta mejor a nuestros hijos, ¿no? Y dice, quizás lo que tendríamos que hablar es que nosotros tendremos que dejar mejor a nuestros hijos para que cuiden del planeta. Es decir, lo cual quiere decir, ¿no?, que de alguna manera posiblemente haya que trabajar mucho en las familias para que todo esto se resuelva, ¿no? Sí, yo creo que ha habido una ilusión política, y es que se ha pensado que la política o el Estado puede hacer las veces de la familia o sustituir a la familia, y se ha llamado igualdad a la idea de que todo sea estatal, y no funciona así. Yo sé que tenemos que terminar. Quisiera contar una cosa un poco divertida. Hay ahora una moda entre algunos políticos a decir que esto de la meritocracia ya no funciona. Ya no funciona, que esto es... ya vemos que no hay igualdad. Hemos intentado con la meritocracia y no hay igualdad. ¿Y por qué no? Porque dice que las personas que estudian tienden y que llegan a tener una carrera, tienden a elegir a otras personas que también han estudiado una carrera para casarse. Y entonces hay como una acumulación indebida de conocimientos. Además, tienden la tendencia a casarse y no solamente irse a vivir juntos. Eso es desigual, eso no debería ser. Además, tienden a tener a su primer hijo después de haberse casado. Eso no es equitativo para los hijos. Después se divorcian menos. Otra es fatal. Eso es injusto. Además, tienden a dedicar más tiempo y energía a educar a sus hijos. Otro punto de desigualdad. Finalmente, tienden a cuidar mejor lo que comen, si fuman, si hacen un poco de ejercicio, y así viven más tiempo. Otra injusticia. Con todo esto quiero decir de una manera un poco de que el Estado no puede hacer lo que no hacen los padres. Los padres tienen un papel preciso. Lo que puede hacer el Estado es elegir buenos profesores y poner un buen currículo. Esto es. Lo demás tiene que ver con la familia y con el propio hijo, el propio niño, y lo que quiere o no quiere. Muchas gracias por su paciencia. Os quiero agradecer a todos vuestra presencia hoy. Ahora tenemos un pequeño pica a que estéis todos invitados para poder seguir conversando sobre este tema. Y bueno, ya ha quedado claro una cosa, que tenemos que seguir peleando. En Cataluña yo no estoy de acuerdo, no hay inmersión lingüística. Hay inmersión lingüística para algunos. Eso hay que tenerlo en cuenta también, porque en Cataluña todos los castellanohablantes no están inmersionados en estudios de lengua materna. Somos los castellanohablantes los que estamos inmersionados en catalán. Por eso que tenemos que ver lo profundamente injusto que es el sistema y discriminatorio. Yo creo que actos como este tienen que servir para concienciarnos y para poderlo defender y explicarlo a nuestros vecinos. Pero la gente no tiene que saber qué pasa esto. Por eso os animo a todos a que lo expliquéis y cada vez más gente conozca lo que pasa en Cataluña.